Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud al hombre, y a la mujer de Dios, para equiparlos para toda buena obra. Y así como nos dice en primera de Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Quiero comenzar la clase de hoy con este impresionante versículo de Isaías 55:9, que nos dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por lo cual le envié. Qué increíble saber que tenemos un Dios infinito que no podemos comprender con nuestros términos, con nuestra limitada capacidad, pero que aún así nos ama, nos observa y está con nosotros día y noche. Porque el tema de hoy es la omnipresencia de Dios. Entonces, unos breves instantes para estar blancos como la nieve, purificarnos en el instante en el que presentamos nuestros pecados ante Dios. Y recordemos que pecado es actuar independientemente de Dios. No solamente el uso de drogas, la prostitución, la fornicación, la mentira, el odio, el rencor. Esos son pecados, claro que lo son. Pero también hay otra serie de pecados que no vemos normalmente como pecados, como tener miedo, ansiedad, preocupación, angustia, chismear, criticar. Hay una cantidad de pecados que no consideramos que son pecados. Sentirnos mejor que otros también es pecado. Cuando creemos que tenemos una posición de rectitud, de autorrectitud, una falsa rectitud que nos da derecho a juzgar la vida de los demás. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy, presentando todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones, todas esos actos, esos hechos de actuar independientemente de Dios para presentárselos a Él, porque su Hijo Jesús lo pagó todo en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo lo pagó todo en la cruz. Así que unos breves instantes para presentarnos ante Él y estudiar la clase de hoy. Padre, gracias por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, a fin de que podamos crecer espiritualmente para la honra y la gloria de su Majestad Jesucristo. Bien, quería comenzar la clase con este versículo, con este fragmento de Isaías, porque nos demuestra que Dios tiene una forma de pensar muy alta con respecto a la nuestra. Y cuando nosotros consideramos que una persona no puede estar en dos lugares al mismo momento, en el mismo instante, porque la física dice que no puede estar en dos partes al mismo tiempo. Para Dios eso no existe. Bueno, de hecho en la cuántica, en la física cuántica ya se está analizando y estudiando la posibilidad de que exista, eh, que pueda estarse en dos lugares al mismo tiempo. Es decir, que hasta la ciencia está demostrando que así es posible. No se ha logrado, pero para Dios eso no es necesario. El tiempo y el espacio fue creado para los seres humanos, para nosotros, no para Dios, porque Él es el creador del tiempo y del espacio. Él no se rige bajo esas normas, está por encima de todo eso, porque Él es el creador de todo eso. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase estudiando el tema que hemos estado preparando para el día de hoy, la omnipresencia. Recordemos que los atributos divinos son soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Hoy corresponde estudiar la omnipresencia de Dios. La omnipresencia es ese atributo
que nos dice que efectivamente Dios puede estar en todas partes. Vamos a leer este pequeño fragmento que extraje del libro de Louis Perry Schaeffer, teólogo genial, magnífico del siglo pasado, principio del siglo pasado. Y este se ve así porque efectivamente fue una fotografía que extraje de la página 347, si no me equivoco, del tomo número 1 de Teología Sistemática. Se le llama Teología Sistemática porque se extrae información de diferentes fuentes, se compara, se contrasta, se analiza y se presenta. Esa es la teología sistemática. Por eso esto no suena a religión y no les va a sonar a la religión. De hecho, no puede sonar a religión porque la religión es el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras. Esa es la religión. De hecho, la religión es satánica porque es un grupo de personas que se juntan alrededor de un dogma, de unos estatutos impuestos por seres humanos con la intención de impresionar a Dios, con la intención de agradar a Dios, cosa que es imposible agradar a Dios. No es imposible porque nosotros no tenemos las condiciones para poder agradarle a Dios. Porque de hecho la palabra de Dios nos dice, he aquí mi hijo muy amado en quien tengo complacencia. Lo único que nosotros podemos hacer para estar alineados con Dios es justamente tomando la obra de Cristo en la cruz, haciendo la propia, creer en esa obra, y por eso estamos entonces, recibimos la rectitud de Dios en ese instante, y ahí somos miembros de la familia real. Pero solo así, no por algo que nosotros podamos hacer directamente, sino por descansar en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, bien, en el caso de la omnipresencia, es ese tributo por el cual Dios se puede encontrar en todas partes. Ahora, no tiene nada que ver con el panteísmo. El panteísmo es satánico porque está diciendo que Dios se encuentra en las cosas. El creador de los cielos y la tierra no puede estar contenido en una roca, en una montaña, no puede estar, aunque se presentó, esos son teofanías del Antiguo Testamento donde se presentaba una zarza con una columna de humo o una nube, pero no se encuentra contenido dentro de una roca, una montaña, un árbol, para que nos olvidemos de esa soberana estupidez de adorar piedras, de adorar imágenes de muñecos de yeso o de madera, el material que sea. Dios no se encuentra contenido en los objetos. Eso es satánico, ese es el panteísmo. Entonces ves que se conforman religiones en torno a una figura de material X o en torno a una roca, a una montaña, creyendo que con eso se impresiona a Dios, creyendo que con eso se acerca a Dios. Dios habita el alma del creyente. Desde el instante en que cree en Cristo, en ese momento, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están allí habitando el alma del creyente, pero no las cosas, los objetos, las piedras, las plantas, los árboles, porque eso da pie a la adoración de astros como el sol, la luna, de lo cual se basó muchísimas de las religiones panteístas, paganas de la antigüedad, bien sea aborigen, bien sea griega, bien sea romana o de la tendencia que haya sido, o hinduista. Y esto no es una cuestión de atacar religiones, es que es la verdad y lo dice la palabra de Dios. Todo eso es satánico. No adorar animales como un buey, como una vaca en algunos sitios. Yo dije que ya iba a comenzar a ponerme un poquito más duro, un poquito más ácido, pero es que la palabra de Dios me obliga a hacerlo así. Nosotros no podemos estar con medias tintas, no podemos estar aplaudiendo tonterías, no podemos estar haciendo, teniendo compasión con lo que es satánico. Lo que es satánico hay que llamarlo como lo que es. Entonces, para que entendamos que Dios no se encuentra en los árboles, en las rocas, en las montañas, la luna, el sol, los astros, nada de eso. Dios es el creador de eso, pero no está contenido en nada de eso. Ahora, Dios habita al miembro de la familia real, a quien haya creído en Cristo. Ok, vamos entonces con el texto. Omnipresencia. No hay ningún atributo que sea más definitivo en los reinos que le son peculiares a la deidad
que el de la omnipresencia, y no hay ninguno que sea más extraño a cualquier criatura que esté. Bien, casualmente estaba viendo un video sobre la física cuántica y sobre la ubicuidad, la capacidad de los cuerpos de poder estar en diferentes lugares. De hecho, en la cuántica ya se está estudiando esto porque precisamente han llegado a la conclusión de que sí es factible. Ahora, la tecnología para hacerlo es imposible todavía, pero para que veamos que todo lo que antes se podía afirmar como cierto desde el punto de vista científico, hoy en día se ha llegado a desglosar muchas cosas y se ha comprobado que, que sí es posible. Y ya la palabra de Dios nos lo mostraba desde hace muchísimos años. De hecho, hasta el Big Bang, que tanto se jacta la ciencia, resulta que el Big Bang ya estaba representado en la palabra de Dios. De hecho, fue en segunda de Pedro 3:10 dice, por lo cual todos los elementos arderán con gran estruendo y todo ardiendo desaparecerá. Se está refiriendo al fin del universo. Y Pedro ya lo hablaba en su carta de segunda de Pedro 3:10. Ahí está para que lo busquen. Y cuando lo ves desde el punto de vista científico, ahí está toda esa teoría del Big Bang expresada en ese pequeño texto de un eh, pescador. No era pescador, era empresario pesquero. Así que no lo veamos como un pobre miserable. Entonces, continuando con nuestro texto. No obstante, de Cristo se dice que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo dice en Efesios 1:23. Y Cristo prometió que Él, que tiene por residencia el cielo, vendría a ser su morada en los creyentes cristianos. Lo dice en Juan 14:23. Vamos a buscar Juan 14:23. Nada de esto está preparado, como se pueden dar cuenta ustedes. Yo todo lo hago eh, en vivo sin edición. Me nace así, hacerlo así. Juan 14:23. Y así van viendo cómo se utiliza la aplicación de eSword, que es magnífica. 14:23. Y Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Es decir, creerá en Cristo. Y a mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, qué increíble saber que esto es factible. Guardar su palabra significa creer en Cristo y en inmediato estamos siendo habitados por el Espíritu. Ahora fíjense que cuando Cristo dijo que derrumbará el templo y lo edificará el tercer día, se está justamente refiriendo a ese templo espiritual en el creyente, no el templo físico. Por eso hay gente que erróneamente va a adorar un muro de piedra en Israel y resulta que no se están entendiendo que ahí no está Dios. Eso no tiene nada que ver con una edificación. Hay templos católicos muy bonitos, hay templos religiosos muy espectaculares, pero son una obra arquitectónica genial, pero no tienen nada que ver con Dios. No tiene nada que ver un edificio para hacer la iglesia. De hecho, la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa asamblea, salón de clase. Y el propósito del salón de clase es la edificación de los santos, es decir, la información, la educación de los miembros de la familia real. Los santos no tampoco se está refiriendo a una cantidad de personas que supuestamente no cometen pecado, o que venga un supuesto sumo sacerdote a nombrar quién es santo. Cuando santo lo dice claramente la palabra griega, hagios, que significa separado. Y el único que separa es Dios. Y la única forma de separar es creer en Cristo o no creer en Cristo. Es así de sencillo. Lo que pasa es que se nos ha vendido el hecho de que santo eh, represente a una persona que no comete pecado. Y es falso. Mientras estemos vivos cometeremos pecado porque somos seres humanos con una naturaleza de pecado y está en nuestro ADN, en cada molécula de nuestro cuerpo, cada átomo de nuestro cuerpo está la naturaleza de pecado. Ahora, en la medida que nosotros, bajo libre voluntad, ahí está en juego nuestra soberanía, decidimos estar en la llenura del Espíritu Santo, habiendo citado nuestro pecado, habiendo comido la palabra
en ese instante nosotros estamos apartándonos y estamos en comunión con Dios. Entonces, ¿va a sonar complejo? ¿Puede sonar un poquito enredado? Sí, pero poco a poco, en la medida que se concentren en estudiar, vamos a ir entendiendo mucho más todo esto. Es muy fácil cerrar el video, pasar otro por tantas distracciones que hay, pero unos poquitos de esos 10 o 15 o 20 que escuchan la clase, llegan 2 o 3 al final. Pero si de esos 2 o 3, tú que estás escuchándolo, este video es para ti, para que te quedes hasta el final. Y luego, en la medida que te dispongas a seguir escuchando, vas a crecer espiritualmente y entenderás con más facilidad todo esto. Entonces, volviendo al tema, no me quiero distraer demasiado. Vamos a continuar con esto. Cristo prometió que Él, que tiene por residencia el cielo, vendría a ser su morada en los creyentes. Juan 14:23, que acabamos de leer. Con el Padre, así como Jehová anduvo con Israel. Levíticos 26:12. También prometió que donde 2 o 3 estuvieran congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de ellos. ¿Y cuál es esa congregación? 2 o más en su nombre. El hecho de que 2 individuos, es decir, el comunicador y 2 más, se reúnan a estudiar la palabra de Dios. La iglesia no está para hacer picnic. La iglesia no es para hacer partidos de básquetbol, ni de fútbol, ni salir a la playa reunidos. Para eso no es la iglesia. El propósito de la iglesia es reunirse a conocer a Dios. El propósito de la iglesia es reunirse a estudiar la palabra de Dios. Ese es el verdadero propósito de la iglesia. Entonces, en la medida que 2 o más, cuando dice 2 o más, está refiriendo al comunicador y 2 personas más, se reúnen a estudiar la palabra de Dios, en ese instante, ese lugar es una iglesia. Y este canal se convierte en una iglesia cuando se proyecta la palabra de Dios. Por eso aquí no hace falta que me vean el rostro, que sepan mi nombre o que hagamos reuniones familiares o que haya comentarios abiertos allí para que la gente comente y pregunte. No, eso no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es conocer la palabra de Dios, que se exponga la palabra de Dios para que el individuo, miembro de la familia real, que tiene ese privilegio, miembro de la familia real, nada más y nada menos, venga a conocer el protocolo divino, venga a conocer la palabra de Dios. Ese es el verdadero propósito por el cual se tiene que conformar la iglesia. Y existe iglesia local, que es ese salón de clase para estudiar la palabra de Dios, y luego la iglesia universal, que lastimosamente una religión también tomó ese nombre, que es católico. El católico significa universal. Entonces, la iglesia universal y la iglesia local. El propósito de la iglesia local es el estudio de la palabra de Dios, de la asamblea, la eclesía. Estudiar la palabra de Dios, y la iglesia universal es la que conforma el cuerpo de Cristo. Entonces, continuando con este texto. También prometió que donde 2 o 3 estuvieran congregados en su nombre, y estaría Él en medio de ellos. Lo dice en Mateo 18:20. Asimismo, Él les ha prometido a sus mensajeros en todas las tierras y en todas las edades: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice en Mateo 28:20. Para que no nos preocupemos de que estamos solos, para que no sintamos que estamos abandonados. Entonces, aquella persona que, porque sucede, es muy frecuente, nuestra naturaleza de pecado es muy fuerte, muy poderosa, y si no tienes información suficiente, obviamente vas a sentir que estás perdido, que estás solo, que estás abandonado. Pero en ese instante te estás viendo a ti y estás dejando de verlo a él. Lo importante es que quitemos los ojos de nosotros para verlo a él. Pero para poder verlo tenemos que limitarnos de la palabra de Dios. Porque si no, entonces creemos que es un Dios ausente. No afirmamos, no nos aseguramos de la existencia de Dios. No nos convencemos de su existencia. Pero no hace falta tocarlo. Y es triste ver o escuchar personas ateas negar la existencia de Dios cuando simplemente basta ver el paisaje, la montaña, el mar, el cielo. Todo, en todo se puede ver la existencia de Dios. Basta ver una mano nuestra y moverla y darnos cuenta de lo increíble que es el mecanismo que hace que nuestra mano se mueva con solo ni siquiera pensarlo, desearlo. Entonces, si está en esa estructura tan compleja como una mano y en la neurociencia, o mejor dicho, en todo nuestro sistema neurológico,
para poder hacer ese pequeño movimiento, ¿qué tan grande ha de ser el diseñador para crear algo tan increíble? Aún y cuando nosotros físicamente somos imperfectos también, porque somos el resultado de la genética. Ya no somos creación directa de Dios, somos la consecuencia de la genética. Entonces vámonos con el texto del coronel Robert B. que también dice cosas espectaculares. Que les recuerdo que el coronel Robert B. estudió en el Dallas Theological Seminary, donde, que era de Luz Perry Schaeffer y el otro gran teólogo, Scofield. Y bien, continuando con ese texto, el coronel dice, Dios llena el espacio y el tiempo con su presencia y lo sostiene y le da propósito y valor. Dios sostiene el ámbito mutable de eventos sucesivos y Él es consciente de cada movimiento y cada acción de cada persona en la historia. Lo sabe absolutamente todo de nosotros. Por supuesto, también nuestros pensamientos. Dios es omnipresente y ubicuo. Por lo tanto, está presente al mismo tiempo y en todas partes. Él está, Él es la majestad tanto del tiempo como de la historia. Omnipresencia se relaciona al hecho de que Jesucristo controla la historia. Por lo tanto, en el tiempo se cumple el propósito y el plan de Dios. Dios no niega el tiempo, sino que lo cumple. Dios es personalmente presente en todos los lugares. El todo de Dios en cada lugar. Dios es el todo de su esencia. Es sin dispersión, expansión, multiplicación, división. Él penetra y rellena el universo entero. Este es el tema de muchos pasajes de las Escrituras. Vamos a ver en Salmos 139, 7, 8 y el 18. Nos dice, 139, 7, ¿dónde puedo ir de tu Espíritu Santo? Haciendo intercesión por nosotros, en Romanos 8, 26. ¿A dónde puedo huir de tu presencia? En Salmo 139, 8. Si asciendo al cielo, allí estás tú. Y si hago mi cama en el paraíso, Seol, allí estás tú. Y luego veremos más adelante lo que quiere decir con el Seol y el Hades. Es interesante lo que sucedió también allí. En 139, 18 dice, si los enumerara, es decir, las bendiciones, serían más que la arena. Cuando despierto, yo aún estoy contigo. Jeremías 23, 23 al 24. ¿Acaso soy yo Dios de cerca y no Dios de lejos? Dice Jehová. ¿Acaso podría alguien ocultarse en escondrijos para que yo no lo vea? Dice Jehová. ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Dice Jehová. Y en Hechos 17:27 nos dice, para que ellos puedan buscar a Dios, si de alguna manera, aún a tientas, pudieran palparlo y le hallarán, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y a veces podemos encontrarnos en las peores situaciones de tragedia, de soledad, de vacío, de abandono, esa sensación terrible de abandono que puede provocarte una terrible depresión, y aún así, si tú extiendes tu mano, y es figurativo, por supuesto, no hace falta moverte para eso, simplemente con un acto de humildad reconoces la presencia de Dios en tu vida. Y ese acto de humildad, que de hecho la humildad tristemente también es un concepto que ha sido muy mal interpretado, humildad es someterse a la autoridad. A la principal autoridad a la que te sometes es a la palabra de Dios. No significa nada de pobreza, no tiene nada que ver con hablar bajito y con la manito pegada. Puedes ser perfectamente humilde siendo un tipo que habla con voz fuerte. Solamente tienes que someterte a la autoridad divina. Y entonces, en ese instante, Dios está allí. Y cuando reconoces eso, comienzas a experimentar una calma y una tranquilidad impresionante, donde ya las situaciones ya no te afectan, no te importan, porque sabes que todo ese valle de lágrimas, todo ese oscuro pasadizo por el que estás transcurriendo, no es más que una oportunidad para observar a Dios, orientarte a Él, eh, fijarte en Él, poner tu vista en Él y crecer espiritualmente. Y esa oportunidad trágica que estás viviendo es una oportunidad para concentrarte en Él, dejar de mirarte a ti, tus errores, tus defectos, tus circunstancias, para ponerlo en Él. Cuando nosotros dejamos de poner nuestros ojos en nosotros, en lo que sufrimos, en lo que nos duele, en las cosas que nos pasaron, en las tragedias que nos sucedieron, los traumas de niño, y comenzamos a ver y dejamos de ver también a la persona que nos agredió, nos faltó el respeto, nos insultó, nos abandonó, y dejamos de ver las circunstancias, la situación, la enfermedad, la crisis económica,
la crisis de guerra, lo que suceda a nuestro alrededor, y comenzamos a poner nuestros ojos en Él, comenzamos a poner nuestros ojos en el tercer cielo, en donde estaremos cuando dejemos el cuerpo y comprendemos que todas las circunstancias no es más que una oportunidad para crecer espiritualmente, para estar observando a Dios y llegar a la cima y alcanzar la máxima felicidad en medio de las increíbles circunstancias. Basta con ver las noticias y darse cuenta que este es un mundo caído, lleno de inmundicia, pero que Dios tiene un plan perfecto, que los ojos no tienen que estar puestos en las circunstancias, sino puestos en Él, y que podemos alcanzar la máxima felicidad en todas las circunstancias. Entonces, continuando un poquito más sobre esto, la omnipresencia relacionada al espacio. Dios es la causa del espacio. Él inventó el espacio. En relación al espacio, Dios es inmanente y trascendente. Inmanencia significa que Dios habita el espacio. Trascendencia significa que Dios es antes de, exaltado sobre, y de Dios es el inventor, que Dios es el inventor del espacio. Él inventa el espacio y el tiempo para nosotros, pero no se rige, aunque Él respete las normas para nosotros, pero Él no necesita cumplir la norma del tiempo y el espacio. Y todo aquello que vemos cuando se rompen ese tipo de elementos físicos, las leyes de la naturaleza, es justamente lo que llamamos milagros. Cuando vemos que pasa alguna cosa asombrosa, que era imposible que sucediera, es allí un milagro. Como por ejemplo el caso de Lázaro. Para que veamos que los milagros sí existen, que no están sucediendo cada rato tampoco. Ay, me conseguí un puesto de estacionamiento, qué milagro. Ay, la comida quedó bien, no se le pasó la sal, qué milagro. No, tiene nada que ver con eso. Los milagros no ocurren a cada rato porque es estupidez. Ni para Dios no está para cumplir nuestros milagros, los caprichitos a cada rato. Eso no es el plan de Dios. El plan es que vengamos a estar concentrados en Él al punto de, independientemente de las terribles circunstancias, que nos digan que nos van a amputar las piernas, o que nos digan que vas a perder el brazo, o que nos digan que no se consiguió donante de corazón y que no, lamentablemente, no vas a vivir, sino una semana y ya está. Que eso nosotros podamos trascenderlo porque tenemos nuestros ojos puestos en nuestro Señor. Y que si sabemos que vamos a dejar el cuerpo, estaremos cara a cara con Él en el tercer cielo, apenas dejemos el cuerpo. Y bien, a ver, vamos a leer un poquitico más porque ya se está acabando el tiempo. Mi omnipresencia es la palabra que expresa el hecho de que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de los pies de Dios. En Deuteronomio 4:39 nos dice: reconoce pues hoy y considera en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. No existe tal cosa como diferentes dioses. Por eso el politeísmo es satánico. Por eso adorar imágenes es satánico. Y eso va para cualquier religión. Porque estás tratando de darle atributos humanos a Dios y tratar de adorar algo que es la creación de Dios, o tratando de desviar tu atención de lo que tiene que ser realmente Dios, de lo que tiene que ser tu atención real, que es a Dios. Satanás es el creador de la religión, porque precisamente dos de los más grandes propósitos de Satanás es que el no creyente no venga a creer en Cristo y lo distrae con todo tipo de religiones o ateísmo. Y luego que el creyente no venga a crecer espiritualmente y lo distrae con todo tipo de imágenes, rituales, cosas que no tienen nada que ver con Dios. El propósito es enseñar la palabra de Dios con total precisión, preferiblemente en los idiomas originales, para que entendamos lo que Dios quiso decirnos desde un momento. Esto es increíble y rompe religiones y rompe barreras. Así dice Jehová en Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra es mi estrado. Entonces, ¿dónde hay una casa que tú pudieras construir para mí? ¿Dónde hay un lugar donde yo pueda descansar? No existe tal cosa como una edificación donde supuestamente Dios habita. Y con esto terminamos la clase de hoy. Esperemos que haya sido de su total agrado, que esta pequeña información, porque no es más que una clase de 30 minutos, sirva de inicio, digamos que de abre boca, para que puedan buscar un poco más de la información. Les colocaré abajo en la descripción el canal de Telegram para quien quiera acercarse a estudiar un poco más. Les recomiendo que siempre comiences desde la primera clase, porque
son 4 años de grabar clases una vez al día. De hecho, hubo semanas en las que estaba grabando 3 clases a la semana, 3, 4 clases a la semana. Así que les invito a que se pasen por el canal de Telegram y vean un poquito de la información que tienen ahí. Que ya los chicos que están en ese canal tienen ya 4 años estudiando. Bien, ese es un anuncio y bueno, darles las gracias por estar acá. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su Majestad Jesucristo. Amén.